Buenas noches, director y compañeros del curso Microbiología. Para continuar con el desarrollo de la temática y rúbrica de actividades respecto a la monografía que está en análisis de lo que fue la Edad Media y los hechos que en ella se desencadenaron o que la enmarcaron y cómo se vincula a nuestro tema de estudio que es la microbiología. A la pregunta se relacionan o si se relacionan la peste negra y la Inquisición, podríamos decir que a primera vista es totalmente descabellado unir una cosa a la otra, cuanto que la peste es producida por una bacteria, Yersinia pestis, y la Inquisición era una ley que ejercía un antiguo tribunal eclesiástico establecido para descubrir y castigar las faltas contra la fe o la doctrina de la Iglesia. La peste negra es una forma grave de la peste bubónica que se presenta con hemorragias de las mucosas y de la piel. Pues bien, teniendo en cuenta estos dos precedentes, podemos decir que ninguna relación pueden tener. Pero si analizamos que en la Edad Media el gran protagonismo después de la caída del Imperio Romano lo tuvo la Iglesia, más exactamente la religión católica, entonces sí pueden tener una gran relación o una gran incidencia eh, la Inquisición en el desarrollo, en el desenlace de la peste negra. ¿Por qué? Porque la Inquisición perseguía a los herejes que eran considerados todos aquellos que no creyeran en los lineamientos divinos o en los lineamientos religiosos. Uno de ellos era la ciencia experimental o la ciencia investigativa. Todos aquellos que intentaran hacer una cura o intentaran averiguar el porqué de la enfermedad o de las distintas enfermedades que pudieron haber eran considerados herejes en uno de los grados, hasta llegar de la tortura mínima hasta llegar a la hoguera, tratados como brujas o como eh, acogedores de sectas diabólicas. Bueno, ¿por qué le damos o relacionamos, en mi opinión, la peste negra y la Inquisición? Porque en un principio se creyó que la peste bubónica o la peste negra era un castigo divino por el comportamiento que se vivía en aquella época, un poco de pagano en cuanto a que por un lado se oraba y se adoraba mucho y por el otro lado pues también había fiestas en las que se olvidaban de toda la religión y se entregaban al goce y a los placeres. Incluso esta imagen nos muestra los doctores de la peste negra, que eran unos atuendos apocalípticos que hacían creerle a la gente pues que estaban como limpiando ese mandato, ese castigo divino, y la gente pues se dejaba también en esa época, se dejaba a la enfermedad pues porque se entregaba a las manos de Dios. Sin embargo, y pese a estos antecedentes, la peste negra o la peste bubónica va más allá de echarle la culpa a la religión o de echarle la culpa a las ratas, que son las portadoras de la bacteria o los reservorios de la bacteria, porque también fue patrocinado por un gran desaseo que existía en ese entonces, donde no habían pues letrinas, donde los animales convivían con las personas. Entonces es un tema un poco más extenso de llegar a decir de quién fue la culpa o cuál fue el factor desencadenante de dicha enfermedad.
Posibles culpables. Estaban las ratas, el desaseo, que fue quizás uno de los factores más importantes. También pudo llegarse a echar la culpa a aquellos herejes o que iban en contra de los lineamientos divinos o de los lineamientos católicos de la época, como una consecuencia de pronto de su desalineamiento, estaban siendo castigados. En conclusión, la Inquisición y la peste negra a simple vista pueden estar muy distantes, pero un fanatismo religioso puede obstaculizar alternativas de curas naturales a enfermedades extrañas, puede llevar al enfermo a entregarse a un sufrimiento como sacrificio y pago de sus pecados, y puede existir la persecución religiosa que llegó a exiliar la ciencia al no permitir estudiar los cadáveres, experimentar pócimas y crear curas. Muchas gracias, mi nombre es Jesse Cruz Bolívar, estudiante de zootecnia y participante de este curso.